que les quería decir, chicos, que esta semana vamos a trabajar en el texto. Alguien que no haya dado exposición o las tenga rezagada, aproveche esta semana. Voy a dedicarme a exposiciones, a trabajar en el texto y exposiciones, a hacer una pequeña retroalimentación, a repasar el cuestionario, porque la próxima semana ya tenemos examen. Vaya escribiendo, por favor, su asistencia, tenga la bondad. Escriba su asistencia, escriba su asistencia. Vamos a empezar. Ok, Elkin y Cristian tienen abierto el audio para empezar su exposición. Buenos días, maestro y compañeros. Somos el grupo 8, Elkin Mayorga y Cristian Córdoba. Vamos a exponer sobre la cultura en la literatura. Destreza tiene como finalidad desarrollar una cultura lingüística en la comunicación oral y escrita que permite expresar y compartir ideas con el contenido cultural. ¿Qué es la cultura? Es una vía con diversos campos en la cultura, en la comunidad, al considerar distintos temas y géneros, tipos, identidad en la cultura, identidad individual o personal, conjunto de rasgos de un individuo, son sus actitudes y habilidades, son características y sus virtudes. Identidad social. Se define el autoconcepto de cada individuo en cuanto a los grupos sociales a los que pertenece. Se determina cuando la persona reconoce su lugar en la sociedad. Identidad cultural es considerada como la agrupación de los diversos valores que existen como tradiciones y creaciones. Estos se componen dentro de un conjunto social. Siguiente, mi compañero. La importancia de entender mejor a la sociedad y la diferencia cultura, la literatura plasma la historia de cada cultura, como son novela, poesía, teatro y cuentos, hace conocer el pasado y entender el presente. Tiene su origen antiguo. Son género literario, tiene palabra poética, cono literario. Ok. Bueno, voy a hacer un pequeño análisis porque es importante la cultura en literatura. Bueno, primero, ¿qué es cultura? Cultura es todo el conjunto de costumbres, tradiciones, música, vestimenta,
todo lo que se enmarca y hace diferente a un pueblo del otro. Con lo cual se nace, ¿por qué se nace? Porque una vez que nacemos nosotros, todo lo que hay en nuestra familia, lo que hay en nuestra comunidad se va a adaptar a nosotros, es decir, al medio en el cual nos vamos a desarrollar. Así que son todos estos conjuntos que nos hacen diferentes. El dialecto, todo lo cual nos va a permitir desarrollarnos poco a poco. Por ejemplo, si en mi familia hay la costumbre o tradiciones que vienen de generación en generación, una vez que yo llego a ser parte de ella cuando nazco, todo eso va a venir, digo yo, en mi mochila de familia, en la sociedad, en el medio donde me desarrollo. Si tienen como costumbre en mi comunidad hacer una fiesta a los santos cada 3 meses, entonces yo voy a adaptar eso a mi vida. Si hay tradiciones como alguna exposición dentro de mi comunidad, que cada 7 meses, cada 6 meses exponen, hacen como una feria de todos los productos y viven en una comunidad, entonces eso se van a llevar de generación en generación. Las leyendas antes eran de forma oral, como yo les decía, los abuelitos le cantaban a los nietos, le contaban estas leyendas, cuentos, fábulas. Todo esto antes se hacía de forma oral. Y estos pasaron de boca en boca, como dicen las características de la leyenda, y llegaron a nosotros. A pesar de que eso pudo haber sido hace mucho tiempo atrás, llegaron a nosotros por medio de nuestros ¿quién? De nuestros familiares. Como yo les decía aquí, por ejemplo, tienen esta tradición de que tienen un santo, ¿verdad? Que le llaman ellos ahí, un muñeco, y le hacen una fiesta que es todos los 15 de agosto. Entonces, todos los 15 de agosto ellos tienen su patrono, que es supuestamente el santo que los cuida, de parte de Dios que los ha mandado. Entonces ellos vienen de años con esa tradición, desde que llegaron aquí los jesuitas, desde que llegaron los españoles y trajeron la religión católica. Entonces todo esto es cultura. Antes se escribían, ¿por qué aparecen los poemas populares? Porque llegaron a colonizar los españoles y ellos son los que traen todas estas costumbres y tradiciones y se adaptan a nosotros cuando ya somos parte de la comunidad. Y dentro de la literatura, de la cultura literaria, tenemos los tipos de identidad de la cultura, y que son mi identidad individual o personal, la mía como individuo, mi actitud, mi habilidad, mi carácter, mi virtud individual, todo lo que yo pueda desarrollar. La identidad social que viene a ser, porque yo soy parte de una sociedad a la que yo pertenezco, al lugar donde yo he nacido, donde yo he crecido. Entonces, esto viene y se adapta a mí, la sociedad, y yo a la sociedad, y comparto con la sociedad lo que ellos realizan. Identidad cultural es considerada como todo lo que tiene que ver con los valores, las tradiciones, la creencia. Esto es el conjunto social de lo que es cultural. ¿Por qué es importante? Yo siempre digo, chicos, que el pasado te hace reconocer de dónde vienes y quién eres. En mi sociedad, por qué existen estas tradiciones, en mi sociedad, por qué existen estas costumbres, por qué celebramos esto. Entonces, es muy, muy importante conocer el pasado para decir, ahora sí comprendo lo que está pasando en este momento. Debo conocer el pasado para entender mi presente. Esa es la clave de todo. Es como cuando usted le pregunte, mami, bueno, y cuéntame cuando conociste a mi papi y cómo se enamoraron. ¿Cuántos no han preguntado eso? Y cómo yo nací, cuéntanos. Entonces, usted quiere conocer ese pasado para ahora sí entender, ya, así fue como mi papi y mi mami se conocieron y todo lo demás. Entonces, es importante, esa es la importancia que existe. Las características culturales, número 1, tienen origen y antigüedad, porque eso va de generación en generación.
¿Pertenecen al género literario? Sí, porque de allí, de la oralidad, es que nace toda esta literatura que ahora la plasman por medio de escritos. Antes se hacía de forma oral y ahora sí existe. Recuerda que cuando venía de generación en generación, anónimos. Pero ya alguien dijo, bueno, vamos a recopilar toda esta información y existe un autor que hizo la recopilación de todos estos datos. Tiene palabra poética, por supuesto, en lo que es poesía popular, la poesía, los versos, la rima. Aún hay una parte lírica porque tiene musicalidad. Ritmo también tiene, rima, ritmo, música. Y en sí es un canon literario, es una recopilación de todo lo que es arte literaria. Y aquí tengo las preguntitas que ya se las envío, chicos, por interno. ¿Qué es la cultura literaria? ¿Cuáles son los tipos de identidad de la cultura y la literatura que existen? Mencionen las características de la cultura y la literatura y qué es identidad cultural. Y vamos a ir a la primera preguntita, ¿qué es la cultura en la literatura? ¿Levantan las manitos o yo les hago preguntitas? ¿Qué es la cultura en la literatura? ¿Qué es la cultura en la literatura? Vamos entonces a hacer preguntitas. Dime, Matilde, tienes abierto el audio ahí. Con tus propias palabras, ¿qué es la cultura en la literatura? Es como más o menos como diversos tipos de vías donde la cultura en la comunidad considera distintos temas y géneros. Ya, ok. Dime, Ezequiel, tú también. ¿Qué es la cultura en la literatura? Te dejo abierto el audio. Buenos días, hermana. Yo pienso que la cultura en la literatura es algo que cada país tiene diferente, ya que un país tiene una manera de hacer las cosas y otro país tiene otra manera distinta. Y eso va de generación en generación. Ok, recordemos que son nuestras costumbres, tradiciones. Cuando hablamos de cultura, vestimenta, dialecto, costumbres, tradiciones, bailes, comida, todo eso. Pues aquí nosotros en la costa cocinan platos típicos como, por ejemplo, el encebollado, los bolones, humitas, bueno, en la sierra está el hornado, el cuy, las papas con cuero, en la Amazonía están esos gusanos, los chonta, está este pescado del río que los envuelven, taimo, algo así se llama. Entonces, cada región tiene sus costumbres y tradiciones diferentes. Y esto es lo que hace variar en todo lo que es cada uno de los países, como decía Ezequiel, o cada una de las naciones. ¿Por qué viene afianzada la cultura o por qué viene enlazada la cultura con la literatura? Porque la literatura allí nace con la oralidad, cuando narraban estas hazañas de algún héroe o cuando narran estas leyendas o cuando narran los mitos o cuentos o fábulas, todo tiene que estar, o todo se relaciona al entorno, al lugar donde viven. Por ejemplo, si cuentan La Llorona, bueno, La Llorona es en un campo muy alejado, donde esta mujer vivía con sus hijos, de pronto el esposo la dejó, ella se quedó solo con sus hijos, un día salió en un bote y ella ahogó a sus hijos. Entonces, todo esto se remota adentro de la sociedad donde se han desarrollado. Y aquí nace, de la voz de las personas de esos pueblos, de esas comunidades, nacen estas obras de arte, digo yo. La mentalidad, la fantasía del ser humano iba más allá de, yo me acuerdo mucho de las fábulas de Esopo, que este hombre mientras estaba esclavizado y trabajaba en lo que es cuidar a los animales, él pudo escribir y plasmar sus sentimientos personificando al ser humano a través de cada uno de esos animales.
Mire, eso fue, él trabajaba con animales, entonces él dijo, voy a tomar a los animales, los personifico y hago que todo lo que el ser humano no está haciendo, no está bien, y lo dejo al final una moraleja. Ahí fue cuando este esclavo, ¿verdad?, escribe estas famosas fábulas, que luego se hace un compendio, una recopilación de eso. Número 2. ¿Cuáles son los tipos de identidad de la cultura en la literatura que existen? Hablamos de 3 tipos de identidad. Empezamos. Joel Coveña, nómbreme un tipo de identidad en la cultura literaria. Eran 3. Allí puede hablar Joel Coveña. Los que tienen levantadita la mano ya les voy a dar paso, ¿no? Bueno, no me contesta. Vamos, Keila. Tipos de identidad. Nómbrame una. Buenos días. Identidad individual o personal. Muy bien. Juan José, la segunda. ¿Exógeno, Miss? Sí. Identidad exógena. Identidad. Identidad cultural. Ya. Cultural, social. Y solo era una, Miss. No era decir tres. Lixi. Identidad cultural. Ya, social. Bueno, individual, mía, la propia, social, donde yo me desarrollo, y cultural, la que voy a adaptar de lo que tiene que ver el área cultural, de lo que se esté dando, las tradiciones, las costumbres, dentro de la sociedad o comunidad en la cual yo me desarrollo. Siguiente pregunta. Características de la cultura en la literatura. Características de la cultura en la literatura. Fueron 4 características que se dieron. Yuleisi. Buenos días, hermano. Yuleisi. Tiene su origen y antigüedad. Muy bien. Otra característica. Alcíbar. Hablamos de 4 características. Ya nos nombraron una. Casanova, otra característica. Por eso le he dicho que usted debe tener dónde apuntar. Tiene palabras poéticas. Ok, otra característica. Israel. Buenos días, hermana. Buenos días, Israel. Otra característica. Tiene el canon literario. ¿A qué género pertenecen? El canon literario. Ok, también recuerde. Canon y son parte del género literario. Y ahora la última. ¿Por qué es importante la cultura literaria? ¿Por qué es importante la cultura literaria? ¿Qué me permite a mí esa importancia? Yeshua, ¿por qué es importante la cultura literaria? ¿Por qué es importante la cultura literaria? Buenos días, hermana. Buenos días, Yeshua. Hace conocer el pasado y entender el presente. Esa es la palabra clave. Nos hace, al conocer el pasado, ahora sí podemos entender el presente. Y dentro de ese pasado están las leyendas, las novelas, el cuento, la fábula. De allí nacen todo, del pasado. De forma oral, que luego ya viene a plasmarse en un documento escrito, es una recopilación. Pero todo
nace del pasado, de lo que ha pasado, de lo que ha sucedido, acontecido en la sociedad, en las comunidades, en los pueblos en general. Ok, chicos, nos vamos al texto. Pueden dejar de compartir. Voy a dejar de compartir y voy a hablar un poquito más bajito porque me está doliendo la cabeza. Bueno, nos vamos a trabajar en el texto. Estábamos un poquito atrasados con el texto, así que nos vamos a poner al día en estos días que vamos a tener, valga la redundancia. Nos vamos a ir a la página. Nos quedamos en la página 71. Ahora es la actividad para hoy, en la siguiente hora, que no voy a estar, chicos, con ustedes. Para estar ahorita aquí, chicos, tengo 3 inyecciones puestas. Así que me siento como que estuviera como dopada. Entonces, vamos a trabajar la página 72 y 73. Esas páginas las vamos a trabajar, se las voy a explicar en esta hora de lo que vamos a hacer. No se preocupen que seguimos de largo. Les explico. Voy a dejar grabada esta parte para que sepan qué hacer. Bueno, esto es algo que ya hemos visto. Parte de la noticia. Titular, subtítulo, luego viene la imagen, ¿verdad? Que tengan las noticias. Luego de la imagen está la parte, bueno, como aquí no vamos a trabajar de imagen, la imagen está el nombre de la imagen, pero aquí solo tenemos título, la entrada o entradilla, que usted hace un análisis o un extracto, digo yo, la introducción y explica brevemente de qué se va a tratar su noticia. Usted le va a colocar el título que desea. El desarrollo, usted explica toda la noticia. Aquí tenemos. Le voy a explicar antes que el de acá. Dice, escribe una noticia deportiva. La noticia deportiva que usted desee. Dice, escribe una noticia deportiva, ponga atención en el tema y en los párrafos de desarrollo. Entonces, aquí está. Esa es su actividad con la que está acá, que ahora sí se la voy. Como usted ya escribió una noticia, usted ya puede realizar otra noticia. Dice, lee el siguiente texto en los emojis 1281 pictogramas para reemplazar las palabras. Después que usted va a leer esto, va a realizar la siguiente actividad. Explica si el texto en los emojis 1281 pictogramas para reemplazar las palabras es una noticia. Usted lo va a leer y va a contestar si es una noticia. Y si usted escribe si es una noticia, usted va a escribir el por qué es una noticia. Y si escribe no, también el por qué no es una noticia. Sí, puede ser un artículo, puede ser un texto o la noticia. Usted igual va, o un discurso. Número 2, lee una noticia, escribe el título y la entrada o entradilla. Va a coger cualquier periódico o en internet, la lee, escribe el título y la entradilla. 2, argumenta cuál es la función de los párrafos que conforman el desarrollo de la noticia. ¿Cuál es la función del párrafo de desarrollo? Les voy a dar el mío. Dar a conocer una información la cual es desconocida o ampliar la información. Ese es mi punto de vista. Usted puede poner el que usted quiera. Recuerda que es argumentar, dar su punto de vista. 2, lee los siguientes ejemplos y coloca la tilde y signos de puntuación adecuados. Entonces usted lee los ejemplos que están aquí y va a colocar la tilde. Dice, nunca supimos por qué abandonó los estudios. A veces no quería que vuelva. Entonces, coloca signos de puntuación. Recuerde que puede ser punto aparte, punto seguido, punto y coma, signos de interrogación, signos de admiración, todo lo que son los signos de puntuación. Donde lleven las tildes, todo lo que es preguntas que, cómo, cuándo se tilda, ¿ya? Así que no se vayan a olvidar de escribir.
Aunque aquí ya está contestado, si se dan cuenta. Tienen guión, tienen tilde, usted también va a hacer lo mismo, aquí ya está listo. Entonces, esta actividad es para la siguiente hora, esta actividad que está aquí, la página 73 y la página 72. Me la envía, es decir, voy a revisar esta actividad exactamente a son las 8:54, 9 y 10, 9:30. 9:30 le voy a revisar la actividad. Bueno, 9:40 le reviso esta actividad que está aquí. Ya les envío las preguntitas.